Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que están muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Pues de una vez, Darío, apúntate a todos los jóvenes que vienen con Raúl. Se van a casar, ¿no? ¿Quieren casarse? De una vez, anota a todos los que vienen ahí, a todos esos ya para que se vaya llenando a la cena de matrimonios. Hermanos, qué bueno tenerlos aquí, a cada uno de ustedes. Fue de mucha bendición el Congreso de Mujeres. De verdad que muchas gracias a cada una de las mujeres que estuvieron apoyando, sirviendo con guisos. Las hermanas de la otra congregación se fueron muy contentas. Decían que muchas gracias por la invitación, por la palabra. Y pues estaban sorprendidas de la organización, cómo se habían organizado muy bien. Y me dijeron, pastor, que no sea la última vez que nos invitan. Le dije, no, claro que no, ya verán que habrá otras ocasiones. Entonces, pues fue de mucha bendición, ¿verdad? Y iba a decir otra cosa, no me acordé. O sea, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, esta es su casa. Creo que el Señor tiene una palabra para ti. No es coincidencia que estés aquí. No creemos en las coincidencias, creemos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, y sabemos que estás aquí por algún motivo, por alguna razón, porque Dios tiene cuidado, ¿verdad? Y pues también estoy muy contento porque pues tenemos unos invitados especiales, mi hermano Chuy y mi hermana Brisa. Ellos nos vienen a visitar. Chuy y Brisa, ellos por muchos años, ellos fueron nuestros líderes o nuestros encargados de jóvenes, ¿verdad? Entonces, ellos me conocen de todo, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que me jalaban las orejas, e inclusive algunas veces me tuvieron que poner ahí en disciplina, pero nos ayudaron a crecer espiritualmente a mi esposa y a mí, y después fueron nuestros padrinos de Biblia, ¿verdad? Cuando nos casamos, fueron nuestros padrinos de Biblia. Entonces, es un privilegio tenerlos aquí. Esta es su casa, saben que son bienvenidos y pues saben que los amamos mucho. ¿Sale? Muy bien. Hermanos, ¿qué le parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? ¿Sale? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Muy bien. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, como siempre decimos, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, en esta mañana, Padre eterno y glorioso, quiero pedirte, Señor, que me des sabiduría, que me des entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. Solamente yo quiero exponer lo que dice tu palabra, yo no quiero quitarle, no quiero añadirle. Señor, solamente comunicar lo que tú has hablado. Señor, yo te pido que mis hermanos puedan quitarse en este momento toda distracción, toda preocupación y que puedan enfocarse, Señor, en tu palabra, en lo que tienes para ellos en esta mañana. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, pues seguimos con nuestra serie que ya tenemos bastante meses estudiando, nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Y como hemos dicho desde el momento que entramos en esta serie estudiando la ley moral de Dios, o mejor conocido como los 10 mandamientos, dijimos que al momento de estudiar los 10 mandamientos, nosotros debemos de tener cuidado de no caer en el legalismo, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué es el legalismo? El legalismo es sacar la ley de Dios de su contexto original y atribuirle autoridad divina a leyes humanas. Entonces, los mandamientos de Dios no solamente tienen que ver con lo externo, con lo que nada más alcanzamos a leer, sino que van más allá, tienen que ver con lo interno, ¿verdad? Entonces, a esto teológicamente se le conoce como la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. La letra de la ley es lo que nada más alcanzamos a leer en los 10 mandamientos y podemos un poco comprender. Pero cuando profundizamos en los mandamientos, podemos ver el espíritu o la esencia de los mandamientos. Entonces, Jesús dijo que no bastaba
el hecho o el acto nada más, sino la intención e inclusive el pensamiento para poder violar uno de estos mandamientos. Y estamos estudiando el sexto mandamiento, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. ¿Y cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Es así como dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Pero veíamos que la traducción más correcta ahí es no asesinarás. No asesinarás. Y pues ya llevamos bastantes temas, creo que son 5 ya, 3, 4, no, este es nuestro tema número 6 en cuanto a esto del sexto mandamiento. Y hemos estado viendo qué prohíbe el sexto mandamiento. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Y veíamos que el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida. Absolutamente quitarnos la vida o quitarle la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. Y esto lo hemos estado viendo a lo largo de estos temas, esta prohibición. Y el domingo, hace 2 domingos vimos el de quitarnos la vida. El domingo pasado hablamos el quitar la vida de nuestro prójimo. Pero el día de hoy es lo que yo les comentaba, que vamos a ir más allá, vamos a ver más profundo este sexto mandamiento y vamos a concluirlo, primero Dios, hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no es el simple acto nada más de asesinar, sino que vamos a ver el espíritu de la ley, vamos a ver lo más profundo. Entonces, vamos a dar inicio al tema y Dios prohíbe la ira injusta. Dios prohíbe la ira injusta e inmoderada porque es una violación a este mandamiento. Fíjate, no solamente el acto de asesinar, sino que Dios prohíbe la ira injusta e inmoderada porque también violamos este mandamiento. Y eso es la esencia también de este mandamiento. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a ir ahí en Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 24, que es ahí donde nos vamos a enfocar en todo este mensaje. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Mateo 5, 21 al 24. Amén. Ok, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí está hablando el Señor Jesús y está citando el sexto mandamiento, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, es ahí donde vamos a enfocarnos, pero quiero que veamos un poquito el contexto de estos versículos. Nuestro Señor Jesucristo, como les decía, es quien está dando este mensaje. Y donde está dando este mensaje es en el pasaje mejor conocido como el Sermón del Monte. Mejor conocido como el Sermón del Monte, donde Él comienza a hablar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, bienaventurados, está hablando el Señor. Entonces,
cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí en el Sermón del Monte, dice que Él está hablando a una multitud. Es a una multitud donde Él se encontraba dando este mensaje. Y cuando hablamos de una multitud, pues se encontraban todo tipo de personas, no solamente creyentes o no solamente inconversos. Había de los dos, tanto creyentes en Jesús como los que no creían en Jesús o los que estaban ahí siempre tratando de querer encontrar a Jesús algo malo para poder acusarlo. Entonces, ahí en el Sermón del Monte había discípulos, había seguidores, había cobradores de impuestos, había pescadores, pastores, agricultores, había fariseos, saduceos, esenios, celotes, había de todo, escuchando al Señor. Los fariseos eran aquellos que estaban muy pegados a las tradiciones, a los ritos, a todo aquello que nada más se puede ver en lo exterior. Pero también estaban los saduceos, los mejor conocidos como los incrédulos. Ellos no creían pues en los milagros, ellos no creían en la resurrección, no creían ni en los ángeles, eran de este tipo. También estaban los esenios, ellos vivían separados de la sociedad, ellos no querían contaminarse con los demás, querían vivir en un aislamiento del mundo. También estaban los celotes, los que siempre estaban buscando nada más ahí una oportunidad para atacar al Imperio Romano, porque ellos buscaban la libertad de los judíos. Entonces, cuando Jesús está dando este sermón, Él deja muy claro quién era Él. Él deja claro a toda la multitud de dónde venía y quién era Él. Entonces, pero Él hablar este sermón, muchos de los que estaban ahí se dan cuenta que Él era el Mesías, pero que no era como ellos lo esperaban. Recordemos que los judíos esperaban al Mesías como un líder militar y político, porque este sería quien los iba a liberar del Imperio Romano. Pero Jesús habla algo totalmente contrario a lo que ellos esperaban. Entonces, mira, hermano, presta atención. El Señor dio los 10 mandamientos en un monte. En un monte es donde Jesús da la interpretación de los mandamientos. Y en un monte es donde el Señor daría su vida por los suyos. Entonces, vamos a adentrarnos ahí, donde llega Jesús, después de comenzar a decir estas bienaventuranzas, llega a este punto de la ley y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Si alguien mata, eso lo estuvimos hablando, hay leyes que el Señor ha establecido que los van a acusar y que inclusive la pena de muerte o la pena capital está permitida delante o está permitida por Dios, ¿verdad? Eso nos queda muy claro y lo hemos hablado y hemos dado argumentos en estos pasajes. Entonces, muchos de los fariseos, los saduceos que estaban ahí, vamos a llamarlo así, la gente que estaba apegada a la religión, se jactaban. Y no solamente ellos, también los que, bueno, todos yo creo los que estaban ahí, se jactaban algunos de que nunca habían cometido un acto de asesinato. Y de esa manera los religiosos enseñaban y limitaban este 6º mandamiento. Nada más el no matar, el no asesinar, el tener un acto contra una persona. Y Jesús no está contradiciendo nada de eso. Jesús no contradice eso, dice, si tú cometes un acto de asesinato, serás llevado a juicio. Eso Jesús no lo contradice, pero Jesús va a hablar que ese mandato tiene más profundidad y va a ir a la esencia del mandato. Porque en el versículo 22, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Repito, los fariseos se jactaban de cumplir este mandamiento porque decían, pues nosotros nunca hemos cometido algún asesinato. Inclusive algunos de los que estaban ahí, pescadores, agricultores, aún los seguidores de Jesús, pues nosotros nunca hemos cometido ningún asesinato. Este mandato nunca lo hemos violado. Pero Jesús va a llegar
a la profundidad de este mandamiento. Jesús llega al punto de decirles que sin haber cometido asesinato, pero que si llegaba cada uno de ellos a caer en un desprecio o un odio hacia su prójimo, justificándolo con su espiritualidad, era como asesinato. En otras palabras, Jesús le dice, no se tienen que jactar de eso. Yo nunca he matado, pero si tú desprecias, si tú odias, si tú guardas rencor hacia una persona, mira, yo por mí, lo que sea, yo ni lo vuelvo a ver, es mejor. Jesús dice, es como un acto de asesinato. Por eso Jesús dice, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no está cambiando la ley. Jesús no está cambiando la ley. No está contradiciendo lo que está escrito, sino que Él está dando la verdadera interpretación, la más correcta, lo más profundo del pasaje. Ese pero yo os digo puede ser igual a lo que yo quise decir. Lo que yo quise decir, y eso lo hace Dios. Porque ¿quién había dado los mandatos a Moisés? Dios. Entonces, pero yo os digo, lo que yo quise decir fue más profundo en esto. Ojo, Jesús no solamente, repito, condena y prohíbe el asesinato físico. Él establece, repito, que hasta el enfado con el hermano está prohibido por Dios. El desprecio y el odio está prohibido por Dios. Hermanos, el asesinato nace de un sentimiento. El asesinato físico, vamos a llamarlo así, nace de lo profundo del corazón engañoso. Jeremías 17:19 nos dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas, y todavía le pone algo ahí Jeremías y dice, perverso. Por eso no le hagas caso a tu corazón. Es que mi corazón me dicta. No, no le hagas caso. No le hagas caso. Pastor, me gusta el muchacho, va a la escuela conmigo, o me gusta la muchacha. Mira, cuando estoy con él me da una paz en mi corazón. ¿A poco? El corazón es engañoso y perverso. El hecho de que tú sientas paz en tu corazón no quiere decir que viene de Dios, ¿eh? No quiere decir que viene de Dios. Por eso el Señor dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando está aquí Jesús diciendo cualquiera, se está refiriendo a todos los que están ahí en el Sermón del Monte. Ya te lo dije, sus discípulos, sus seguidores, agricultores, pescadores, fariseos, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el original, la palabra enojar, en el original griego, que podemos encontrar aquí, la palabra enojar, viene de una palabra que es orgisestai. Orgisestai. Cualquiera que se orgisestai contra su hermano. Y esta palabra, orgisestai, podemos ver que en el griego hay dos palabras para la ira. La palabra timos y la palabra orgé. Y la palabra timos en la ira, esta ira se compara como la llama que prende en la paja seca. Una ira es como la llama que prende en la paja seca, esa que se inflama rápidamente, pero rápidamente se apaga. Si tú prendías la paja, rápido prendía, pero rápido se apagaba. Y Jesús nos habla que hay esa ira, la que rápido prende, pero rápido se apaga. Es una ira que surge deprisa, pero también deprisa se apaga. Y a esta ira es a la que nos invita el apóstol Pablo cuando dice, airaos, pero no pequéis.
No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que, mira mujer, si tú te peleas con tu marido en la mañana, pues reconcíliate con él antes de que se meta el sol. O sea, todo el día puedes estar enojada. Todo el día puedes estar con tu cara, todo el día puedes estar de grosera, pero ya antes de que se meta el sol, reconcíliate. No, no es eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que así como te enojas, que es válido enojarse, el Señor no tiene problema en que tú y yo nos molestemos, que así como nos enojamos, nos apaguemos rápido. Lo que Jesús está hablando aquí es que no dejemos que la ira se cultive, que la ira crezca. No, pues yo tengo con mi marido una semana que no nos hablamos. ¿Cómo? ¿Una semana? Pero estoy bien con mi relación con Dios. ¿De verdad? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees que puedes tener una vida mal con tu marido, que es tu prójimo, y decir que tienes una buena relación con Dios? ¿Cuál es el Dios que conoces? No es el Dios de la Biblia. Entonces, es a la que Pablo nos invita: a airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, lo dice. Tengan ese tipo de ira, la que rápido se prende, pero también rápido se apaga, ¿verdad? Pero está la otra ira que es la ira orgue, de donde viene esta palabra que Jesús usa, orgue. Esta ira es como una ira que se hace inveterada, y la palabra inveterada es como esa ira que se arraiga, que está arraigada, es esa ira de larga vida, es la ira que las personas arropan su rabia para mantenerla calientita, es la ira que se cultiva y no se deja morir. Aquí mira, aquí conmigo, 3 días, 4 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, tu ira cultivada, calientita, abrigada, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, a esta ira es a la que Jesús se refiere, a esa ira que se arraiga en el corazón. Esa ira es a la que Jesús se refiere, hablándonos aquí que esa ira está sujeta a juicio. Y cuando habla aquí de que está sujeta a juicio, Jesús hace una referencia en que en las pequeñas tribus había ciertos ancianos que podían arreglar, vamos a llamarlo así, que estaban como jueces, muchas veces como arreglando la situación. ¿Te acuerdas que Lot dice que estaba ahí en la entrada de la ciudad? Se cree que a lo mejor Lot era como uno de esos jueces que venía a poner orden, pero jamás puso el orden en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque después le dicen, ¿quién te ha puesto a ti como juez? Le dicen, ¿quién eres tú? Entonces, había ciertos ancianos en las ciudades muy pequeñas, había 3 ancianos, en las ciudades más grandes había hasta 7 ancianos, en las muy grandes había hasta más ancianos, y estos ayudaban a reconciliar las cosas, ¿verdad? Antes de que llegara esto hacia un tribunal, ayudaban a arreglar esto. Y es ahí donde Jesús dice, esta ira tiene que ser llevada a juicio. Esta ira tiene que ser llevada a juicio. No era una ira pasajera, era una ira que traía consecuencias, una ira que tenía que ser llevada, repito, a juicio. Jesús condena esta ira porque esta ira es egoísta. Es algo que te niegas a dejar ir. No se va a ir de mí. No se va a ir de mí. Es una ira que tú cultivas. Es una ira que no quieres olvidar. Es la ira que se niega a ser pacífica. Ya, hermano, mira, yo no se lo voy a perdonar. Él me hirió, él me mintió, él me dijo, y yo no se la voy a dejar pasar. No te quieres deshacer de ella. Es un egoísmo que hay, porque la estás cuidando, la estás guardando, y esa ira te va a llevar a buscar la venganza. La ira que cultivas, ¿quieres darte cuenta si hay ira en ti hacia un hermano que has cultivado, que sin que te diga nada, nomás lo ves y algo se prende en ti? Algo se prende. El hermano ni en cuenta, anda allá y nomás lo ves y... ¡ay!
Y el hermano voltea y te ve y ya de estar pensando algo de mí, ya de estar hablando de mí. Te prendes, te enojas. Es una ira que has cultivado. Es una ira que mantienes desde demasiado tiempo, que en ti ya brotó una raíz de amargura. Te comienzas a amargar con la persona. Es como los matrimonios. Nosotros, 20 años de casados, pero has cultivado la ira por 10 años. Hay raíz de amargura. Ya no soportas nada de tu marido. Ya no soportas nada de tu mujer. Ni porque estornuda. ¡Achú! ¿Qué fue estornudas? ¿Qué fue estornudas? Pero fue... No, ¿qué fue estornudas? No toleras nada. No toleras que te toque. No toleras que pase junto a ti. ¿Por qué? Porque es una ira que está acumulada. Ya ha provocado a ti amargura en el corazón. Nada más de ver a la persona, algo se prende en ti. Y no me refiero a que tengas que ir a buscar pleito y ¿qué? Simplemente, ¿qué terminas haciendo? Evitando, como que no existiera, como que si estuviera muerto. Y esto es lo que condena Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pregunta, en un creyente, en un verdadero nacido de Dios, en alguien que ha nacido de nuevo, ¿puede haber raíz de amargura? Sí, puede brotar raíz de amargura. ¿Pero puede vivir en esa raíz de amargura? No. El Señor tiene que llevarlo a esa reflexión, a ese arrepentimiento. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo soy creyente, yo nací de nuevo, y una vez hice mi oración de fe, llevo 15 años, pero no le hablo a la hermana Pachita. Pues déjame y te digo que 15 años has estado engañada. Has estado engañada. Porque el amor de Dios no permanece en ti. No permanece en ti. Yo no le hablo a mi papá, yo no le hablo a mi mamá, yo no le hablo a mi ex esposo, yo no le hablo porque me engañó y donde lo veo siento. Déjame y te digo que hay raíz de amargura en tu vida. Y esa te va a llevar a más. La ira que está arraigada nos termina afectando espiritualmente, envenena nuestro corazón y afecta nuestra comunión con Dios y con la de nuestro prójimo. La ira es como un veneno, hermanos, que nos va consumiendo. La ira es como un cáncer. Si no se trata, vas a terminar mal. Vas a terminar mal. La ira acumulada nos roba la paz. Nos roba la paz. No hay paz en tu vida. De todo te enojas, de todo te molestas. Y esta ira nos va a llevar a otro nivel. Y es a lo que Jesús se refiere. Dice, ahora, cualquiera, ahí mismo en Mateo donde estamos, dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y esta palabra otra vez menciona cualquiera, o sea, cualquiera de los que estamos aquí. No, Pedro podía haber dicho, yo no, Señor, cualquiera, Pedro. Cualquiera de los que estamos aquí. Cualquiera. Que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y esta palabra necio viene de una palabra aramea que es raká. Y esta palabra pues tiene su traducción al español es muy difícil, pero la han traducido como vacío. Cualquiera que le diga a su hermano vacío. Y tú dices, pues ¿qué de ofensa tiene eso de vacío? Cállate, vacío. Pues ¿eso qué? Como que vacío. Pero esta palabra nos lleva más, está hablando de una forma de insulto, de insultar.
con un acento de desprecio a la persona. Eres ofensivo. O sea, primero cargaste un odio, un rencor en tu corazón, lo empezaste a cultivar, que llegaste al punto de donde nomás me diga, nomás quiero ver, me va a conocer. Le voy a decir. Porque ya está aquí creciendo. Y te va a llevar a otro nivel, a decirle a tu hermano necio, pero agrediéndolo. Como cuando le dices a tu marido, a tu amigo, a tu tío, a tu primo, cuando al compañero de trabajo que ya te llenó de piedritas el zapato, eres un tonto, eres un imbécil, ojalá y te mueras, pero con desprecio y arrogancia. Cuando ya tus palabras son para herir y lastimar a la persona, no para edificar, para destruir. Que si tus palabras fueran balas, lo terminabas despedazando. Lo terminabas despedazando. Lleva toda la intención de tu corazón, humillar, despreciar al prójimo. Lleva toda esa intención. Lastimarlo, herirlo, hacerlo sentir, no como te hizo sentir, aún peor. Aún peor. Porque ¿cuál es la medida estándar que tienes para hacerlo sentir como te hizo sentir? ¿Ya te sientes como yo me siento? ¿Les vas a preguntar? ¿O tienes un interruptor que te va, ya está como tú te sentiste? Para nada. Para nada. El plan aquí es llevar a lastimarlo, a herirlo. Por eso el Señor decía que aún cada una de nuestras palabras va a ser juzgada. Va a ser juzgada. Y quizás esas ofensas que tú hagas puede ser por los errores del hermano, por el pecado del hermano, por la condición de la persona. Quizás tengas toda la razón, pero no justifica tus palabras de desprecio, de insultos. Ante Dios no son justificables. Pero él me mintió, él me hirió, él me engañó, ella me dijo, él me dijo, por eso merece que le diga eso y más. Merece que le diga su precio y lo que vale, dice, ¿verdad? Su precio y lo que vale. No tiene. Ante Dios no hay justificación. Y por tus palabras serás juzgado. Es lo que el Señor está diciendo. Y dice el Señor, ese pecado de desprecio todavía merece un juicio más severo. Dice, la ira arraigada tendrán que ir con los ancianos. Pero la ira... Pero estas palabras ya ofensivas, los insultos, esto tendrá que ser llevado ante el concilio. Y cuando Jesús dice aquí ante el concilio, se está refiriendo ante el grupo de los Sanedrín. El grupo de los Sanedrín era un grupo de 71 líderes que estaban encargados de ordenar y de guardar tanto las cosas religiosas y poner orden en el pueblo. O sea, ya era como algo más alto. Y te imaginas ahí los fariseos, sí, tiene que ser llevado ante nosotros eso. Eso tiene que ser llevado allá. Jesús nos habla que el pecado que tenemos arraigado es prohibido por Dios, pero aún es más prohibido, vamos a llamarlo así, o lleva más, trae más consecuencias, vamos a decirlo así, el insulto, la humillación y el desprecio hacia las personas. Hay algunos que hasta dicen, no mereces ni mi desprecio. Cuidado. Cuidado. No hay pecado que sea más contrario al Espíritu de Cristo que el desprecio, la arrogancia y la humillación al prójimo. Porque eso no se parece en nada a Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse. O sea, el creador del universo, el creador de la vida, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el desprecio? Es totalmente lo contrario. Con la arrogancia es totalmente lo contrario. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús está llevando a los oidores, los que están escuchando, dice, oíste que habéis oído, no matarás. Pero yo os digo que el que mantiene su ira arraigada, aquel que insulta, humilla y desprecia a las personas, pero todavía va a dar otro punto más allá Jesús. Volvamos ahí a Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22 dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo. Otra vez, cualquiera. Pedro y Juan, nosotros no, Señor, cualquiera. Cualquiera. Nadie se libra de los que están aquí. Cualquiera quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces un creyente puede perder su salvación porque dice que cualquiera que diga fatuo, tú puedes ser cristiano, pero si un hermano te hace enojar, le dices fatuo, te vas a ir al infierno. No, vamos a estudiar a lo que Jesús se refería aquí. La palabra fatuo viene de una palabra griega que es moros, moros. Y esta palabra quiere decir lento, quiere decir tonto, estúpido, ignorante, insensato. Tú puedes decir, pues eso decirle a una persona es lo que acabamos de ver. El humillar, el insultar, es lo mismo. No, esta palabra fatuo lleva un punto más allá. Es llamar a un hermano truán o canalla. ¿A qué va el enfoque de esta palabra fatuo? Es un ataque al corazón de la persona y a su carácter. ¿A qué voy? Presta mucha atención, hermano. Esto no va enfocado en ofender o criticar la capacidad mental del prójimo. Esto era poner en duda su carácter moral. Era ensuciar su nombre y su reputación y marcarle como una persona de mala vida e inmoral ante los demás. En otras palabras, vamos a llamarlo así en palabras mexicanas, era ir y quemar a la persona. Con el primer, oye, fulanito, ¿no te he contado? No, que, si te contara lo que hizo. Luego el hermano, ¿qué hizo? No. Te voy a decir para estar orando por él, para que estemos orando. A eso se está refiriendo Jesús. Es tanto la ira que está arraigada en el corazón de la persona que ya no fue suficiente el insulto y el desprecio. Ahora se quiere encargar de que todo el mundo sepa la clase de persona que es. Se quiere encargar de destruir su carácter moral, ensuciar su nombre, su reputación, que cuando las personas lo vean, ya no lo vean igual. No, yo tenía otro concepto de él. No, y nomás es eso lo que te conté. Te cuento lo demás, te asustas. Ensuciar su reputación. ¿Por qué? Porque es un odio y una sed de venganza. No es un asesinato físico, pero sí es un ataque al corazón, porque lo que quieres hacer es matar su nombre. Quieres matar su nombre, quieres matar su reputación, que todos en el trabajo se enteren, que todos en la iglesia, que todos en la colonia, y voy a mandar ahí en el grupo de la colonia, que quieres que todos se enteren, que nadie más lo vuelva a ver igual. ¿Y de qué manera se hace esto? Con calumnias. Es tanto el odio y la sed de venganza que ya creció en ti por esa amargura en el corazón, por esa ira arraigada, que comienzas a calumniar, comienzas a inventar mentiras, palabras.
que nada que ver. No, es bien así. No, no, de eso me enteré y esto y lo otro. Y nada que ver. ¿Ves? Dije, ¿cómo va ese dicho? ¿Ves monos con tranchetes? ¿O cómo se dice? Moros con tranchetes es moros con tranchetes. Nada que ver. La persona ni en cuenta, pero tú todo le inventas. No, iba y jaló a su esposa, bien feo, le jaló el brazo. La hermana se iba a caer y el marido la ayudó. No, la jaló feo. Yo el siguiente día le vi el moretón aquí, la hermana. Mentiras. Comienzas a calumniar. Mentiras. No, ya me enteré que no nomás a mí, sino como a 10 más, como a 15 más. Calumnias. Pero comienzas a decir cosas o a pensar cosas que la persona nunca dijo, que la persona nunca hizo. El propósito es que ya no la vean igual, que la vean diferente. Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Yo te lo voy a leer en la versión de las Américas. Creo que en la Reina Valera dice chismosos. Dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Calumniador. ¿De qué otra forma puedes matar la reputación de una persona? Con difamación. Cuando comienzas a difamarla. Y cuando me digo difamación, es divulgar verdades distorsionadas o incompletas para dañar. Verdades distorsionadas. Hermanos, recuerden que la verdad a medias es mentira. La verdad a medias es mentira. Contarle a las personas nomás tu parte de cómo tú viste las cosas, de las cosas que te dijeron, pero no dices lo que tú hiciste. Dices una verdad, lo que te dijo, cómo te lo dijo, cómo te vio. Eso es una verdad, pero a medias. No le dices lo que tú hiciste, lo que tú dijiste. Y cuando te preguntan, ¿y tú qué le dijiste? Hasta cambias la cara así de que yo nada. Yo me quedé callado. Yo me sentí ofendido, lastimado, humillado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, como que sufrió quebranto. Tú nada. Y con eso nos topamos siempre, hermanos. Con esto nos podemos topar siempre. Es que el pastor me dijo, el pastor me hizo, el pastor me habló, pero tú nunca haces nada. Es como si yo nomás ando viendo qué estás haciendo mal. A ver, bien tirano, a ver qué voy a hacer. Le voy a hacer la vida imposible a este hermano el día de hoy. Oye, pastor, me dijo fulanita que... ¿Qué te di? Eso, nomás te dijo eso, sí. Sí. Pues sí. Las verdades a medias terminan siendo mentiras, hermanos. Terminan siendo mentiras. Cuenta las cosas como son. Si no, terminas en difamación. ¿Cómo podemos matar la reputación de una persona? Con la murmuración. Con la murmuración. Hablar mal de alguien a sus espaldas. Aunque lo que diga sea cierto, pero lo llevas con una mala intención. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Que esa persona se entere de lo que hablaste y dijiste o de esa persona. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención aquí? Que se enteren. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa intención? Se trata de quemar a la persona, se trata de matar su nombre y su reputación, que no lo vuelvan a ver igual. Hermanos, la murmuración es pecado. Y yo creo que no hay nadie aquí que podamos decir o levantarse y decir, yo nunca he murmurado. Y cuando tú murmuras, pero la otra persona escucha y calla, es igual de asesino que tú.
Es como si uno lo agarrara y el otro lo empieza a cuchillar con sus palabras, con su odio, con su venganza, con su rencor. Es igual, hermanos. Es igual. Es igual. Y cuando la otra persona nada que ver y tú le invitas a murmurar, es como si le dijeras, acompáñame a matar a alguien. Pues vamos, no tengo nada que hacer. Es pecado, hermanos. Y nos es tan fácil caer en la murmuración. Es tan sabrosa la murmuración. Por eso decíamos, ¿cuál es el mejor platillo del creyente? Comer hermano. Comer hermano. Una vez me decía, pastor, diga que comer hermano de una forma simbólica, no vaya a pensar que somos aquí caníbales. No, tampoco, no, pero comer hermano. Hermanos, cuidado, Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no sigan hablando mal, te lo estoy leyendo la palabra de Dios para todos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano, quien juzga a su hermano, está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios hace las leyes y es juez. Dios es el único capaz de salvar y destruir. Entonces, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Y no me puedo adentrar aquí a lo que estamos hablando de juzgar, porque la Biblia nos manda de juzgar con justo juicio. Si no estamos hablando más aquí de la difamación, la murmuración, va enfocado a eso. Oye, Uziel, pero el apóstol Pablo y los discípulos daban hasta algunos nombres de las personas y de lo que estaban haciendo. Aquellos que andaban propagando evangelios falsos o que les eran estorbo en el mensaje, claro. Pero ellos nunca lo hicieron con un odio y un rencor. Simplemente estaban guardando el rebaño del Señor, protegiendo a los hermanos, predicando el verdadero evangelio de Cristo, el sano. El evangelio de Cristo, un evangelio sano. Hermanos, así que Jesús dice que el que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el juicio del infierno. ¿Cómo, pastor? Entonces, si yo ya murmuré contra alguien, no he murmurado contra alguien, ¿me voy a ir al infierno? Pues si no te arrepientes, sí, te vas a ir al infierno. Pero lo que Jesús estaba refiriendo aquí, por eso decía, cualquiera, todos, discípulos, todos, cualquiera. Cuando Jesús se refiere aquí, está hablando del Gena, ¿verdad? Así lo mencionaba, el Gena. Este Gena era mejor conocido como el Valle de Hinón. Este se encontraba en el sureste de Jerusalén y era un valle donde Acaz fue quien empezó a sacrificar aún a sus propios hijos a Moloc, al dios Moloc, y ofreció incienso. Estuvo ahí Acaz, pero luego vino el rey Josías y quitó todo eso que Acaz había establecido, pero ya después ese valle quedó como un basurero en Jerusalén. Era el basurero, entonces era un basurero donde siempre se estaba quemando la basura y pues era un basurero, pues había gusanos, muy feo, había todo esto. Entonces era ahí a lo que Jesús se refiere. La persona que murmura contra su hermano debería ser llevado al basurero, al infierno, al Gena. Ahí. Es un juicio más severo. Más severo. Y obviamente Jesús no está hablando literalmente. No en ese momento iban a... ¿Quién está murmurando aquí? A ver, agárrenlo, llévenlo al basurero. Claro que no. Jesús está diciendo que ese es el juicio que merece. Así pues, Jesús insiste en que lo más grave es destruir la reputación de una persona y manchar su nombre. No hay castigo que sea demasiado severo para el chismoso, malicioso o la charla calumniosa que asesina el buen nombre de otro. Tal práctica, en el sentido más literal, merece el infierno.
El apóstol Juan relaciona el homicidio con aquel que odia a su hermano. Esto que está diciendo Jesús, Juan lo relaciona de esta manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3, 12. Primera de Juan 3, 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primera de Juan 3, 12 al 16. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué dice Juan? Si tú aborreces, si tú tienes ira arraigada en el corazón, desprecio, humillación a tu hermano, difama su nombre, mata su nombre, eres un homicida. Porque no está el amor de Dios en ti. Eres igual como el que comete el acto de asesinato. Nada más que esa persona es juzgada aquí, pero tú vas a ser juzgado allá. Pero el castigo o el juicio se va a llevar. Se va a llevar. ¿Qué dice? Que cuando Caín vio que su hermano hacía la ofrenda, dice que se ensañó, y esa palabra es se enojó, se llenó de ira, y esa ira creció en su corazón, y el Señor le dijo: Caín, no dejes que la ira te domine, tú debes dominar la ira. ¿Y qué le respondió Caín? Nada. Nada, le dijo al Señor. Fue y le dijo a su hermano: ¿me acompañas al campo? Dice que su hermano fue y lo acompañó, y ¿qué hizo ahí? Lo mató. Lo mató. ¿Te imaginas cuando Jesús estaba hablando este pasaje en el Sermón del Monte? Todos aquellos que nada más estaban viendo que Jesús se equivocaran porque en su corazón estaba el deseo de asesinarlo, y lo difamaban, lo divulgaban, lo humillaban. ¿Te imaginas? Son igual de asesinos que Caín. Igual. Por eso Jesús dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque las obras de él quieren hacer, porque él es asesino desde el principio. Desde el principio. Hermanos, la ira interminable es mala. El habla despectiva es peor. Y la difamación y la murmuración que destruye el buen nombre de una persona es lo peor de todo. El que es esclavo de la ira, el que habla en un tono de desprecio y el que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca haya cometido asesinato de hecho, pero sí en el corazón. Y ante Dios violas el sexto mandamiento. El sexto mandamiento. Y voy sobre el final, en el Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando Jesús dijo esto,
los judíos estaban entendiendo muy bien el principio a lo que él se estaba refiriendo. La idea detrás del sacrificio, obviamente era el sacrificio, la ofrenda que se llevaba para ser sacrificado, para poder estar nosotros en paz con Dios. Esos pecados que teníamos, poder confesarlos al momento, el sacerdote confesaba los pecados y había esa paz, ¿no? Haciendo esto. Entonces, la idea detrás del sacrificio, pues era sencilla. Si una persona hacía algo malo, su acción interrumpía su relación con Dios y el sacrificio tenía por finalidad la restauración, esa restauración con Dios. Entonces, pero hay dos cosas aquí muy importantes, que ellos, los sacerdotes, tenían en cuenta que el pecado no se podía expiar por pecados deliberados, aquellos pecados que estabas consciente, que los hacías con conciencia. Ahorita vengo, voy a matarlo y después me arrepiento. No, eso no, es algo deliberado. No es algo que fue del impulso, que salió, voy a ir a ofenderlo y le voy a decir su precio y lo que vale y luego me arrepiento. No, a esos no había, porque era algo deliberado. A lo que se refería más a esos movidos por los impulsos, por las emociones, por el momento que había surgido. Entonces, pero si uno cometió un pecado deliberado, desafiante, incesiblemente y con los ojos abiertos, entonces el sacrificio era impotente para expiar. No se hacía el sacrificio. Por eso Jesús dice, si tú llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, o sea, estás consciente que un hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero ¿en qué cuestión si tiene algo contra ti? No, pues yo nunca le hice nada, pero sé que me envidia, voy a ir a pedirle perdón. Oye, hermana Francisca, vengo a pedirle perdón, yo sé que usted me envidia, la hermana. No, yo nunca te he envidiado. A eso no se refiere. Se refiere que si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti que tú le hiciste, ya sea que guardaste ira en tu corazón, la difamaste o la insultaste, la humillaste, allí te acuerdas que lo que le hiciste, ve y pídele perdón. Reconcíliate con él por haber guardado ira en tu corazón, por haberlo insultado, humillado, difamado, por haber matado su buen nombre. Ve y pídele perdón. Hazlo. Ve, deja tu ofrenda allí, ve y regresa. ¿Por qué? Porque si alguien iba a decir, yo vengo a hacer mi sacrificio por robo, el sacerdote te preguntaba, ¿y ya devolviste lo que robaste? No, pero vengo a hacer para que Dios me perdone. No, primero ve y regresa lo que te robaste. Y después hacemos el sacrificio. Vengo porque hablé de un hermano. ¿Qué dijiste? Pues murmuré, maté su nombre. No, hablé con todo el pueblo. Hice estas volantes y los mandé por ahí. Entonces ve y pídele perdón y después hacemos el sacrificio. A eso se refería Jesús. A eso se refería. Entonces, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Si te acuerdas que tiene algo contra ti. Hermanos, el dejar tu ofrenda allí e ir y reconciliarte con tu hermano era una señal de arrepentimiento. No la voy a hacer hasta que vaya y me ponga a cuentas con mi hermano. Era una señal de arrepentimiento. Una vez después venían y presentaban su ofrenda de paz. Señor, aquí está mi pecado, me puse a cuentas con mi hermano, quiero estar contigo en paz y con mi hermano. Y tu ofrenda era tomada en cuenta. Jesús deja bien claro este hecho fundamental. No podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros semejantes. No podemos esperar el perdón a menos que hayamos confesado nuestro pecado, no solo a Dios, sino también a los hombres. Hermano, si tú has guardado ira contra tu hermano, si lo has despreciado, lo has insultado, has murmurado de su nombre, de nada vale que vengas los domingos, ores todos los días y digas, Señor, perdóname, si no te has ido a poner a cuentas con tu hermano.
Pero si tú supieras lo que me hizo, ponte a cuentas con tu hermano. Ve tú y ponte a cuentas con tu hermano. Quiero pensar que el creyente eres tú. El que tiene el Espíritu Santo eres tú. El que tiene algo sobrenatural eres tú. Ve tú y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Cómo evitar caer en este pecado, hermanos? ¿Cómo evitar caer en este pecado? Y con esto termino. Siendo llenos de su Espíritu Santo. Lo que hablaban las mujeres en el Congreso, siendo llenos de su Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya no se embriaguen con vino, sino más bien sed llenos de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona está embriagada con vino? Está controlada por el vino. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a estar guiado y controlado por Dios. Por Dios. Por Dios. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando lo hacemos, hermanos, por la meditación de su palabra y lo buscamos en oración. Meditamos en su palabra, meditamos. Solamente de esta manera, hermanos, vamos a dominar la lengua. Vamos a revisar nuestro corazón antes de hablar. Vamos a practicar el perdón, porque el perdón se practica, hermanos. Vamos a practicar el perdón. Y lo que vayamos a hablar, lo vamos a hablar para edificar. Por eso Pablo dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice Pablo. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, yo creo que nadie puede salir de aquí, de este lugar, sin decir que en su corazón ha asesinado. Nadie. Porque hemos albergado odio en el corazón. Hemos insultado, humillado, despreciado. Hemos destruido el buen nombre. Somos igual que los que andan asesinando, hermanos. Nada más que lo de nosotros es interno. Ante Dios, violamos el 6º mandamiento, al igual como que hace el acto físico. Hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete en esta mañana. Deja tu ofrenda allí. Deja de orar, de practicar y de decir, yo busco a Dios todas las mañanas. De nada vale si no te has puesto a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas con él y después ven y preséntate a Dios como ese sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, salimos de este lugar reconociendo que somos asesinos en el corazón. Señor, porque el 6º mandamiento va más allá de un hecho, de una acción. El 6º mandamiento va más allá, va con lo profundo del corazón. Quizás nadie de los que estamos aquí, Señor, hemos cometido un acto de asesinato físico, pero hemos asesinado con el corazón, con el pensamiento, con nuestras palabras. Cuando albergamos odio en el corazón,
ira en el corazón, nunca lo voy a perdonar, nunca lo quiero volver a ver. Crece esa raíz de amargura. Insultamos, humillamos, despreciamos con nuestras palabras, creyendo que cada una de ellas nunca será tomada en cuenta, pero tú, Señor, la tomarás en cuenta. Y peor aún, Señor, cuando hemos caído en murmuración, cuando nosotros hemos incitado aún a otros hermanos a caer en la murmuración, hacerlos partícipe de nuestro odio, de nuestras palabras, para que ese hermano caiga en la murmuración. Mientras uno lo agarra, otro lo apuñala con el odio, el rencor y las palabras. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aún hemos hecho partícipes a otras personas de nuestro odio, nuestro rencor y de nuestra ira guardada. Señor, queremos presentarnos ante ti como un sacrificio vivo, Señor, santo y agradable. Perdónanos por este pecado, Señor, que hemos cometido, que tú lo tomas en cuenta. Que cada uno de mis hermanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo pueda armarse de valor. Y que dentro de ellos, Señor, pueda salir esto algo sobrenatural. Que a pesar de lo que le hayan hecho, que a pesar de lo que haya pasado, él pueda levantarse, ir y decirle a la persona, te perdono y decido no volver a hablar este problema, no volver a comentarlo, porque te perdono, porque de la manera que Cristo me perdonó a mí, debo de hacerlo yo para contigo. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia local, gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios. Que Dios me les bendiga. Recuerden que deben de anotarse con Darío para la cena de matrimonios. Recuerden que tenemos también la venta de paletas, que eso es para ayudarnos para el Congreso de Varones que tenemos en septiembre, ¿verdad? Entonces, anoten.